Bueno, buenas tardes a todos. Esta va a ser la clase abierta sobre cadena agroalimentaria Zapallo. La misma va a estar a cargo del especialista Pedro de la Gáspera, quien está a cargo del programa de mejoramiento genético de INTA La Consulta. Pedro tiene una amplia experiencia en el tema zapallo. De hecho, ha sido el genetista que ha obtenido diferentes genotipos, entre ellos el coquena, que todos conocemos, el zapallo anco batata, que le dicen por ese color tan lindo que tiene, que ya nos va a estar contando bien en detalle. Pedro tuvo la posibilidad de realizar una especialización en horticultura en la Universidad de Pisa, en Italia. Tuvimos la misma oportunidad, con diferencia de un año. Él es promoción 87, yo soy 86. Y bueno, esa especialización fue realizada con el financiamiento del Centro Internacional para la Cooperación Técnica, el CECTI. La Universidad de Pisa hizo la propuesta de hacer esta especialización. La idea era formar profesionales de diferentes países en vías de desarrollo, pagarnos todos los gastos y devolvernos a nuestros países de origen para que de alguna manera retribuyéramos lo que habíamos obtenido del gobierno italiano. Y fíjense los años transcurridos, y estamos aquí, Pedro, trabajando con la parte genética en Zapallo, en INTA, y en mi caso en la Universidad del Centro, y tenemos un elemento en común. En el caso de Pedro, es tesorero de la Asociación Argentina de Horticultura, y en mi caso también integro la comisión directiva y estoy a cargo de la Secretaría de Prensa y Publicaciones. Así que realmente, digamos, hemos capitalizado la impronta que nos dieron en la Universidad de Pisa. Bueno, dicho esto, bueno, ahí se está sumando también Karina Díaz. Nuestro director fue el doctor Franco Tognoni, de Pedro y mío, y Karina, años después, hizo su doctorado bajo la dirección del mismo profesional. Bueno, Pedro va a hacer referencia a los distintos aspectos de la cadena Zapallo, ¿sí? Tomando como referencia su propia experiencia como genotipo en el tema. Así que bueno, Pedro, te escuchamos. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos. Un gusto ver gente joven, interesada por estos temas, ¿no?, que son el futuro del país. Así que bueno, los felicito por interesarse en estos temas que son tan importantes para la alimentación humana. Si me permitís, Ana, yo comparto pantalla. Perfecto. Y arrancamos con el tema. Perfecto. A ver. Ahí te hice hospedador. Bien. A ver si ahí puedo compartir. Ahí está. ¿Ustedes la ven? Todavía no. ¿No? Qué raro que no se vea, ¿no? A ver ahí. ¿Ahora? Ahí está. Ahora sí va, ahora está entrando. Creo que se ve, ¿no? Bien. Bueno. Bueno, a ver, ¿qué pasó? Ahí está, se ve, ¿no? Sí, perfecto. Bien. Bueno, como les dijo Ana, yo trabajo en el INTA desde esa época, casi. Ya trabajaba en el INTA no como personal permanente, pero sí estaba trabajando en la asociación cooperadora del INTA La Consulta, que fue donde yo entré. Ahí conseguí la beca, me fui a Italia, me perfeccioné, después volví, seguí estudiando acá también. Tengo otra especialización en horticultura, en la maestría de horticultura que se da en la Universidad Nacional de Cuyo, acá en Mendoza.
Y siempre me dediqué, desde que volví de Italia, me dediqué a esto que es el mejoramiento genético. Trabajé primero en zapallo, cebolla, zanahoria y melón, y después me quedé solamente con zapallo, ¿no? Porque se va haciendo cada vez un mundo más grande a medida, es como un abanico, ¿sí? Cuando uno empieza con un cruzamiento o algo, después eso va generando exponencialmente un montón de líneas nuevas. Y bueno, el primer cultivar que se obtuvo, yo en esa época no era responsable del plan, pero sí era ayudante y prácticamente me hice cargo del plan, aunque la variedad la terminó inscribiendo el que tenía a cargo del plan, que era el ingeniero Rubén Olivo. Y el primer cultivar que obtuvimos fue el Coquena Inta, ¿no? Como les decía, que se los mencionaba recién Anita. Nosotros como INTA trabajamos siempre para los productores medianos y pequeños. Eso es una labor del INTA que la hace en forma gratuita, ¿sí? El productor que quiere asesoramiento no necesariamente tiene que pagar nada, o sea, viene acá y lo asesoramos en forma gratuita. Pero también trabajamos para las grandes empresas a través de convenios de vinculación tecnológica. ¿Sí? Atendemos toda la demanda que hay en la parte de mejoramiento genético. De hecho, tenemos 3 convenios y ahora se va a volver a firmar otro, que es el cuarto. Y la forma de llegar a los pequeños y medianos productores y también a los grandes con la semilla que producimos en el INTA, a través de la Asociación Cooperadora, es justamente a través de la Asociación Cooperadora. Nosotros le entregamos a la cooperadora semilla prebásica, ellos la multiplican y es la que se le vende a los productores, al pequeño y mediano productor. Bueno, dentro de los cultivares, el primer cultivar que obtuvimos fue el Coquena Inta, que es un cultivar del tipo ANCO. Este cultivar lleva como nombre Coquena y fue en honor al... Voy a cerrar esto que se me ve acá. En honor al duende que menciona Juan Carlos Dávalos, ¿sí? En la leyenda del Coquena, que es un duende que es una poesía, ¿sí? Que habla de un duende que cuida las vicuñas. Y como el zapallo tenía el color parecido a las vicuñas, digamos, un color anaranjado claro, se le puso ese nombre, en honor al duende que cuidaba las vicuñas. Eso es para hacer un poco de referencia a lo que es el cultivar, que fue el primer cultivar del INTA. Fue uno de los cultivares más importantes que el INTA ha generado y que hasta desde hace 30 años a la fecha se sigue produciendo semillas. Es un cultivar de ciclo largo, es piriforme, como se ve ahí, piriforme cilíndrico, y de 1,7 kg. Es bastante uniforme y muy sabroso, es uno de los más dulces que hay. El sabor dulce generalmente va en contraposición de lo que es la conservación. Es un zapallo muy dulce, muy rico, pero no sirve para conservación. Sí sirve para el consumo inmediato y es muy sabroso. Después de eso, seguimos trabajando en lo que es mejoramiento genético. Bueno, seguimos trabajando y obtuvimos 2 nuevos cultivares que tienen sangre del mismo Coquena, pero uno se llamó Frontera, se le puso Frontera porque se pensó que este cultivar iba a traspasar las fronteras de lo que era la provincia de Mendoza, y tal fue así, digamos, o sea, porque en esa época, hace 30 años atrás, llegaban los productores del norte que hacen zapallo secano, llegaban a producir de este tipo de zapallo 7.000 kilos por hectárea. Con este zapallo, que fue mucho más productivo, plantas mucho más vigorosas, llegaron a las 15 toneladas por hectárea. Duplicaron el rendimiento. Que hoy no es nada eso, ¿no? Pero en aquel momento fue muy importante. También pensamos, como el Coquena era de ciclo un poco largo, pensamos que podíamos acortarle el ciclo. Y lo hicimos.
y se creó el cultivar Paquito INTA, en honor a un operario del INTA que trabajó mucho tiempo en el mejoramiento genético de zapallo, o sea, de zapallo, cebolla, melón. Era un ayudante de campo, pero era muy eficiente. Pero pasó algo extraño, digamos, porque fue un cultivar que, si bien acortamos el ciclo y era muy uniforme, tuvo un problema que era el rajado de los frutos, ¿sí? Se rajaba mucho, y entonces la gente siguió prefiriendo el coquena y no el paquito. Y prácticamente no se vende casi semillas. Bueno, ya varios años después obtuvimos un nuevo cultivar. Todos estos cultivares que les estoy nombrando son de polinización abierta, ¿no? No son híbridos. Pero obtuvimos un nuevo cultivar que lo llamamos Cuyano INTA, por ser de Cuyo, digamos, y pensando también que se iba a difundir bastante, y es un anco un poco más chico que los anteriores, pero muy uniforme, ¿sí? Y es bastante requerido para cuando hacen producciones para exportación, por la uniformidad que tiene y el sabor y la durabilidad. Seguimos investigando y el cultivar Cuyano INTA tiene planta arbustiva al inicio. Y cuando lo probábamos para hacerlo orgánico, se enfermaba mucho con algunas enfermedades como bacteriosis y hongos. Entonces, seguimos investigando un poco a ver si podíamos agrandar un poco la planta y obtuvimos el cultivar dorado INTA MAPO. MAPO es Movimiento Argentino para la Producción Orgánica. Esto se hizo en el marco de un convenio de vinculación tecnológica justamente con el MAPO, por eso lleva el nombre de MAPO también, ¿no? Es muy parecido al cuyano, pero la planta es más esparcida, más ventilada, si se quiere decir, y responde mucho mejor a lo que es la conservación, o sea, la conservación del zapallo, pues, porque no se enferma. Bueno, y empezamos ya también a tener algunos convenios de vinculación tecnológica, y en el marco del convenio de vinculación tecnológica INTA Iceberg se obtuvo un nuevo cultivar, pero este ya es un híbrido, ¿sí? Es un híbrido. El problema que tenía esta empresa, y por eso acudió a nosotros, es que le entregaba a los productores semillas de coquena común, y para hacer, previendo que iba a embarcar de exportación 10 contenedores, por decir, y resulta que terminaba embarcando 5, porque era muy desuniforme. Entonces, muy desuniforme, digamos, no en la forma, sino en los tamaños, ¿sí? Tenía de diferentes tamaños, entonces no lograba completar, digamos, la cantidad comprometida de zapallo que tenía para exportar. Acudió a nosotros y lo que hicimos fue un híbrido, que es mucho más uniforme que el coquena común. Mantiene la forma, el color, el sabor del coquena, pero tiene mayor uniformidad, se raja mucho menos y rinde más. Bueno, acá hay una planta del coquena argentum para que se vea que son frutos bastante uniformes. Bueno, y acá tenemos una foto comparativa, ¿sí? Estos son los cultivares más vendidos por la cooperadora, y es el cuyano INTA, el dorado INTA, Paquito INTA y el coquena INTA. Del Paquito INTA se vende muy poca semilla, sí se vende más del cuyano, del dorado y por supuesto del coquena. Y acá está la comparación del color interno, ¿sí? Siempre se busca en la parte de mejoramiento hacer presión de selección para mayor tonalidad naranja, que es, digamos, el mayor beneficio para la salud, ¿sí? Bien, eso va de la mano del contenido de carotenos, y los carotenos son poderosos antioxidantes que benefician a la salud. Bueno, seguimos trabajando, o sea, esto es un trabajo que fue apareciendo, digamos, a la par. No solo trabajábamos en esa especie, sino también trabajábamos en otras especies como Cucurbita máxima, y obtuvimos un cultivar del tipo delicioso. Este es uno de los zapallos más ricos que hay en el mercado, ¿sí? Los tipos deliciosos, por eso se llaman justamente deliciosos. Nosotros tuvimos un cultivar que le pusimos Peca cinta porque es bastante pecoso, digamos, el zapallo. El problema que tienen estas variedades, o esta especie, digamos, es que es muy susceptible a las enfermedades como el oídio y algunos otros hongos del suelo. Entonces se enferma mucho, hay que estar muy atento con las curaciones para lograr un cultivo más o menos rentable, y nunca pasa de los 20.000 kilos,
¿sí? Entre 20 y 25 toneladas máximo, cuando los otros estamos teniendo mucho más. También hicimos, casi junto con el coquena, con el primer cultivar, un zapallito redondo del tronco, que lamentablemente no se difundió mucho porque tiene líneas blancas entre medio del color verde, son líneas longitudinales. Y esto hace, a pesar de que es un zapallito muy, muy rico, pero hacen que la gente lo confunda. Alguna vez le ha tocado un zapallo amargo, y ese zapallito amargo ha tenido líneas, normalmente, líneas blancas. Eso es porque el ancestro de Cucurbita máxima, ¿sí? Es una variedad que se llama una especie que se llama Cucurbita andreana, y es amargo. Todos los zapallos en un comienzo fueron amargos, ¿sí? Antiguo, en su ancestro, porque era la forma que tenían de defenderse de los herbívoros, ¿sí? Era la forma de poder procrear para que no se los comieran. O sea, la selección natural fue hacia el sabor amargo. El hombre logró revertirlo y eligió el sabor dulce. O sea, eliminó el amargo. Bueno, cuando este zapallito se cruza con la especie ancestral, que para colmo es originaria del norte argentino, Perú, Bolivia, lo tenemos acá. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. De hecho, estas variedades, cuando se produce semilla, es de fiscalización obligatoria, ¿sí? Tiene que venir al INASE y comprobar que alrededor del cultivo no haya ni otro cultivar de la misma especie, ni plantas de la especie ancestral, que es Cucurbita andreana. Bueno, y después también había una demanda del tipo zucchini, o italiano, que sabemos llamar. Es un zapallito alargado, este es de la especie Cucurbita pepo, y bueno, le pusimos Nutri-C. Nutri-C porque ustedes saben que el zapallo, la vitamina que provee, la mayor cantidad de vitamina que tiene es de la vitamina A, pero también tiene vitamina C. El tema es que la vitamina C, cuando lo cocinamos, desaparece. Pero este tipo de zapallos, como son prácticamente insaboros, se pueden comer en ensalada. De hecho, se consumen en ensaladas con lechuga, mezclados con lechuga, manzana, y quedan muy ricas. Bueno, y después, en un convenio con la empresa Unilever, ¿sí? Que en un principio fue refinerías de maíz, ellos acudieron a nosotros para obtener zapallos de alto contenido de sólidos totales. Estoy hablando del año 91 y duró hasta el 2016, ¿sí? El convenio, muchos años. El primer zapallo que trabajamos o que mejoramos fue un tipo Pin Banana, que es el que ustedes ven ahí en la foto, y le pusimos como nombre, o sea, como ya era una cosa distinta, tuvimos que rebautizarlo y le pusimos como nombre Zapuco Inta. Después seguimos buscando algo que fuera mejor que eso, y encontramos que lo mejor estaba en un híbrido interespecífico de Cucurbita moschata, ahí está mal, ¿sí? Es Cucurbita máxima, acá sería Cucurbita máxima por Cucurbita moschata. Es un híbrido entre dos especies distintas. Y esto mejoró muchas cosas, o sea, mejoró el rendimiento en el campo, que pasamos de 25 toneladas a 60 toneladas por hectárea. Como ven ustedes, hay una gran cantidad de frutos en el momento de la cosecha. Y no solo eso, sino que también mejoramos el contenido de sólidos totales, que para que ustedes tengan una idea, para una empresa de deshidratado, un 1% que ganan en la producción de 130 hectáreas, que son las que hacen más o menos anualmente, les representa entre 70 y $100.000 de ganancia, con un 1%. Nosotros logramos mejorar casi un 3% entre la variedad anterior y esta, y además el rendimiento en el campo, ¿sí? Que pasamos de 25 a 30 toneladas en la misma superficie de terreno. Bueno, y también, como les dije, había trabajado algo en melón, y tenemos un cultivar, que se los presento acá, si bien no es zapallo, pero es una cucurbitácea, y se llama Apuicó Inta, ¿sí? Es un melón del tipo Honeydew, muy sabroso, de alto contenido de azúcares, pero el problema que tiene es que al tener mucho azúcar, tiene también poca conservación, ¿sí? Es un cultivar para cosecharlo y venderlo inmediatamente, o sea, cuesta
ubicarlo a largas distancias cuando hay transporte de por medio. Bueno, y actualmente seguimos trabajando en nuevos híbridos, ¿sí? Siempre estamos buscando resistencia a enfermedades, estamos buscando alto rendimiento, uniformidad, ausencia del cracking, que es el rajado del zapallo. El cracking, para los que no lo saben, es un rajado que se produce en el momento de la cosecha, ¿sí? A veces se cosecha, se toma el fruto, se corta, y el solo cortarle el pedúnculo hace que el fruto haga un cracking, que se llama justamente, y se raja longitudinalmente. Bueno, esas son las características que nosotros estamos buscando de eliminar, y algunas de introducir, como son las resistencias a enfermedades. Todo el mejoramiento que se hace acá en el INTA es mejoramiento tradicional. No hay nada de biología molecular, excepto algunos análisis que hacemos para determinar porcentaje de hibridación, pero nada que ver con la parte genética de los cultivares que estamos produciendo. Bueno, y hasta acá es la presentación de los cultivares, que son los cultivares que se comercializan. Como les dije antes, tenemos convenios de vinculación tecnológica con empresas. Una de ellas es Unilever, que ahora se está por refirmar, que es el convenio que yo les decía que teníamos desde el año 91, y ahora se está por firmar nuevamente, porque se le dio de baja en el 2016, pero ahora quieren volver a tener el mismo convenio, porque tienen la necesidad de producir semilla y mejorar lo que tienen. Otro convenio es INTA Iceberg. Iceberg Agrícola es una empresa que se dedica a la exportación de zapallo, y es para la que hicimos el Coquena Argentum. ¿Me escuchan? Sí, sí, perfecto. Bien. Bueno, entonces continúo. Tenemos convenios de vinculación tecnológica con distintas empresas. Como les dije, ya Unilever era una, Iceberg Agrícola otra, Tsukasa Shoji, que no solo le interesa obtener nuevos cultivares de zapallo, sino también de zapallito redondo del tronco, y Campo Lavalle, que es el último convenio que firmamos hace 2 meses, y bueno, ya tenemos en vista un cultivar del tipo Texocabuto, que es un híbrido interespecífico también, parecido a lo que es el Aconcagua para deshidratado, pero en este caso es para consumo, ¿sí? Y bueno, ya lo hemos probado, esos son los materiales, es el material que hemos obtenido, y anda bastante bien. Bueno, ahora... Ahí está. Ahora vamos a empezar con lo que es la parte de cultivo, ¿sí? La pregunta es, ¿dónde se puede cultivar el zapallo? En todas partes, no siempre en todas partes. Necesitamos que haya un ciclo de por lo menos entre 120 y 150 días libres de heladas, ¿sí? Entonces, estamos desde el sur de Buenos Aires hasta Jujuy y Salta, lo podemos hacer, podemos producir zapallo tranquilamente. De ahí para abajo, lo que podríamos llegar a hacer es un zapallito redondo del tronco, que lo tenemos en 45 días. El zapallo es muy susceptible a las heladas, así que bueno, hay que tener cuidado con el frío, ¿sí? Ya lo vamos a ver enseguida más en detalle. Bueno, y como, digamos, orientación, porque no, estos datos que tengo acá de producción son del año 2002, es el censo 2002, es lo único más confiable que tenemos, y les puedo asegurar que ha cambiado un poco la ubicación de la zona, ¿sí? Por ejemplo, Mendoza hoy está produciendo más que Santiago del Estero, quizás, pero la cantidad de hectáreas se mantiene en las 37.000 más o menos. Lo que aumentó, ustedes dirán, bueno, pero si existe la misma cantidad de hectáreas, está faltando. No, siempre sobra zapallo, porque lo que ha pasado es que han ingresado al país cultivares entre los que producimos internamente, entre Vaso, el INTA y algunas otras empresas más pequeñas que producen semillas de algunos cultivares. También ha entrado semillas desde afuera, que son variedades muy productivas. Entonces, se mantiene la cantidad de hectáreas, pero ha aumentado la media del rendimiento, que pasó de 15 toneladas, la media, a 19-20. El modo de multiplicación
es por semilla, ¿sí? No, si quisiéramos hacer un trasplante, como se hace con el tomate, el pimiento, no es posible, ¿sí? No resiste el trasplante de raíz desnuda. Sí el trasplante en Spidling, pero hay que estar muy atentos, ¿sí? Porque el zapallo apenas germina, lo que hace es generar un sistema radicular bastante profundo. Entonces, cuando está en un contenedor, empieza a girar, las raíces empiezan a girar en el contenedor, se van suberizando y pierden los pelos absorbentes. Es decir, que después nos cuesta mucho reactivar esa planta en el campo. Entonces, si lo hacemos para ganar tiempo, por ejemplo, para tener una producción más precoz, es muy probable que no lo logremos, digamos, si nos quedamos con el plantín mucho tiempo en el contenedor. Bueno, y la época más apropiada para la siembra es pasado, como les decía, el peligro de helada, ¿sí? Porque es muy susceptible al frío. 0,8 grados ya se hiela la planta, 0,8 grados bajo cero, ¿no? Y las plantas, supongamos que sembramos y viene un frío permanente de temperatura de 2 grados centígrados, ya se producen daños permanentes, ¿sí? La planta se pone amarilla y colapsa. Entonces hay que tener esas precauciones. La foto que ustedes ven acá abajo, que tiene una hojita verdadera expandida y la otra que viene expandiéndose, es el momento propicio para el trasplante, ¿sí? Cuando las dejamos que ya tengan 3 o 4 hojas o el contenedor es muy chico, lo que se produce es que se suberizan las raíces y terminan retardando después el crecimiento. Como características generales de la planta, son plantas herbáceas, ¿sí? No tienen raíces ni tallos leñosos, son rastreras o trepadoras con zarcillos, porque recuerden que el origen de esto es tropical, entonces siempre estaban compitiendo con otras especies y necesitaban trepar para alcanzar la luz. Bueno, y poseen lo que se llama raíces adventicias, ¿sí? Que son las raíces, por eso es muy importante que el terreno, cuando hacemos un cultivo, esté bien mullido, porque si no, las raíces que se producen en cada nudo no logran introducirse en el terreno. Y si bien no hacen a la producción, pero, o sea, ayudan bastante, digamos. Son kilos que se pierden si estas raíces, como las ven ahí, no están introducidas en la tierra. Tiene hojas alternas, más o menos lobadas y carnosas, con cistolitos que son concreciones de carbonato de calcio que mantienen la hoja transversal a los rayos del sol para poder captar la energía del sol. Si ustedes comparan el crecimiento de una planta de tomate con una planta de zapallo, van a ver que la tasa de crecimiento es una de las más altas del zapallo, es una de las más altas de todas las hortalizas, ¿sí? Se planta 2 meses después y cubre 3 o 4 veces lo que cubre una planta de tomate, por ejemplo, o de un pimiento muchas veces más. Entonces, es una planta que necesita estar sus hojas muy expuestas, digamos, al sol directo para transformar esa energía en parte aérea y también en fructificación. La sexualidad de las plantas, la sexualidad del zapallo es diclina, ¿sí? O sea, 2 sexos en el mismo pie, y monoica, se refiere a las plantas que están en el mismo pie o planta. O sea que lo que necesitamos acá es que haya traspaso de polen. Ambas poseen nectario, ¿sí? Si vemos un esquema de la flor femenina, ¿sí? Vemos acá, hay un nectario que obliga a las abejas a pasar por el estigma, depositar los granos de polen y recién llega el nectario, ¿sí? Esta es la flor masculina, que no tiene el ovario abajo, entonces también el nectario está en la parte inferior y obliga a las abejas a cargarse del polen dehiscente de las flores. Sale de acá, pasa por la femenina y deposita el polen. Bueno, y hay factores genéticos, ambientales y hormonales que influyen en la expresión sexual. Esto nos ayuda a los mejoradores, digamos, a poder manejar la floración. De hecho, los híbridos que nosotros hacemos, los hacemos con hormonas, ¿sí? Que lo que utilizamos es el etefón.
Si vemos acá al final, hay una fotografía donde una planta que fue tratada con Etefom se hizo totalmente femenina, ¿sí? Es lo que nosotros hacemos para hacer los híbridos. Tratamos una línea y la otra, el donador de polen lo dejamos libre. Y después liberamos un montón de abejas. De esa forma las abejas se encargan de hacer los cruzamientos. Hacerlo manualmente también se puede, pero es muy oneroso, o sea, tendríamos una semilla extremadamente cara que no se la podríamos vender a nadie. Bueno, y después hay otros factores, digamos, que influyen sobre la floración masculina, ¿sí? Podríamos estar agregando un ion plata, que no se hace porque es muy caro, obviamente, gibralinas, y también, bueno, contribuyen los días largos y altas temperaturas. Muchas veces, cuando traemos plantas o semillas de algunas poblaciones que han sido cultivadas por mucho tiempo en el norte, donde se hace la contraestación, ¿sí? Se hacen cuando los días son cortos, las traemos a nuestra zona para producir, digamos, para producir zapallo, y resulta que nos llevamos una sorpresa porque termina produciendo casi nada, ¿sí? Porque está adaptada a otra longitud del día. Bueno, y esto como para que vean que existen diferentes especies, si bien son todos zapallos, pertenecen a diferentes especies. O sea, dentro del género Cucurbita tenemos Cucurbita máxima, que son el zapallo del año, el zapallo plomo, o el delicioso, ¿sí? Como para que tengan una idea de que existen muchos tipos y muchas formas, pero les pongo eso como para que identifiquen algunas de las variedades. Después está Cucurbita pepo, ¿sí? Que está el tipo Angola, el espagueti, el zucchini, son todos de ese tipo, de esta especie, ¿sí? Después, el Cucurbita moschata son los tipos ancos, que también hay variabilidad de formas y tamaños, pero le pongo acá dos fotos como para que vean. Argirosperma, que es la que antiguamente se llamaba Cucurbita mixta, muchos le llaman calabaza gringa o calabaza rayada. Es muy parecido al anco, pero es más grande, la pulpa es muy dura, tiene buena conservación, pero no tiene buen sabor, digamos. Por eso tampoco no se difunde mucho. Y finalmente, la quinta especie domesticada por el hombre es Cucurbita fisifolia, que es la alcayota, chayote, recibe distintos nombres, y se utiliza para la producción de dulce, el dulce de alcayota, que es muy conocido, que se come con nuez. Y cada una de estas especies tiene distintivos, ¿sí? Uno de los distintivos es la semilla, la forma de las hojas, pero el mayor distintivo es el pedúnculo del fruto, ¿sí? En Cucurbita máxima es corchoso y escabroso. En Cucurbita pepo es claviforme y espinoso. En Cucurbita moschata es duro también, tiene menos espina que Cucurbita pepo, y la diferencia que tiene con este, que en vez de ser claviforme, es como si lo hubieran tirado contra el fruto, el pedúnculo, y se expandió, ¿sí? Bueno, y Cucurbita mixta, dice acá en este caso, pero en realidad es Argirosperma, es también corchoso y escabroso, pero la forma del fruto es muy diferente a lo que son las otras máximas como esta, que son esférico, y la cavidad seminal siempre es parecida a la forma del fruto. Adentro es el hueco de la cavidad seminal es parecida a la forma del fruto. En este caso, la cavidad seminal está en un extremo, como ocurre en Cucurbita moschata. Eso para que tengan una idea. Si ustedes buscan claves para identificar los géneros, las van a encontrar en cualquier libro, inclusive en internet, en muchas publicaciones. Bueno, la época de siembra, como les dije, era pasado el peligro de helada. Esta es una planta que colapsó cuando hubo un periodo largo, como yo les decía, de temperaturas de 2 grados centígrados. ¿Sí? La planta no logró, digamos, la temperatura base de crecimiento del zapallo es de 9 grados centígrados. Entonces, la planta dejó de producir sus proteínas y murió. En este caso, en esta fotografía, se ve una helada de menos 0,8 grados centígrados. ¿Sí? Se quemaron la mayoría de las hojitas. Y bueno, la temperatura mínima de germinación es de 9 a 12 grados, es decir, que cuando vamos a ir al terreno a sembrar, tenemos que tener en cuenta que tiene que tener cierta temperatura, temperatura y humedad, por supuesto, para que la semilla inicie la germinación. Y la óptima entre los 25 y 30 grados. ¿Sí? Ahí la semilla
cuando hace frío tarda 10 o 12 días, y cuando tiene la temperatura óptima en 6 o 7 días, algunas semillas ya están afuera. Bueno, suelos. El suelo prospera bien en los medios, aireados y profundos. Los suelos húmedos y mal aireados no son adecuados para este cultivo, ¿sí? Es como que el zapallo necesita suelos profundos para poder emitir todo el sistema radicular que pueda. La raíz del zapallo llega hasta 2 metros hacia abajo, entonces si tenemos buena profundidad vamos a tener un mejor rendimiento. Es medianamente tolerante a la salinidad. No es que no se puedan hacer cultivos en terrenos salinos, pero el problema es que se reduce el rendimiento y el tamaño de los frutos, ¿sí? Mientras más salino es el suelo, más le cuesta a la planta extraer el agua, ¿sí? Y bueno, sin duda que hay que contemplar las rotaciones por el tema de las enfermedades. La emergencia no siempre depende, digamos, de las condiciones del suelo, sino que a veces depende de la calidad de la semilla. Hay que tener en cuenta eso también. Bueno, y si vemos el tipo de terreno más apto, es el franco arenoso o el franco. Como les decía antes, también se pueden obtener buenos cultivos en terrenos arenosos. El tema es que hay que estar atento con los riegos menos espaciados, digamos, y la fertilidad. Porque cuando un terreno es muy arenoso, se lava mucho más rápido. Y si son terrenos arcillosos o arcillo limoso, hay que tener cuidado porque hay que ir labrándolos permanentemente para que digamos, la planta pueda penetrar con sus raíces. Y con los riegos hay que tener cuidado porque al no penetrar el agua rápidamente en el suelo, por ahí genera ambientes propicios para las enfermedades. Lo que hablamos de las rotaciones trienales, fíjense lo que pasa cuando no estamos, digamos, atentos a eso. En el primer año quizás estos son cultivos nuestros acá, ¿no? Volvimos 2 o 3 años sobre el mismo cultivo, y ya en el tercer año empezamos a tener problemas de muerte de plantas por fitóftora, ¿sí? Apenas la guía toca el surco de riego, las plantas se mueren. Bueno, la preparación del terreno. Como dijimos, el 75% más o menos de las raíces, bueno, no lo dijimos, pero lo estoy diciendo ahora, el 75% de las raíces están en los primeros 30 a 50 centímetros. Necesita una profundidad de laboreo mínima de 50 centímetros, que es donde está el grueso de las raíces. La cama de siembra tiene que estar bien mullida, como dijimos antes, para que puedan penetrar después las raíces adventicias inclusive, y el trazado de los surcos en el sentido de la menor pendiente, ¿sí? Esto es para riego, por supuesto, por surco, que es lo más común en nuestra zona. Acá tenemos una foto, esto es de melón, pero se adapta más o menos para la forma del sistema radicular, es más o menos lo mismo que pasa con el zapallo, ¿sí? Emites muchas raíces laterales, ¿sí? Como ustedes pueden ver ahí, esto es a los 35 días, en los primeros 30 centímetros tenemos la mayor cantidad de raíces, pero también la raíz ha penetrado en profundidad. Y si vemos aproximadamente a los 100 días, tenemos casi 1,5 metros a 2 para cada lado del sistema radicular expandido. Y la profundidad llega a ser de 2 metros a 2,5 metros. Eso lo hemos comprobado poniendo watermark acá en nuestros ensayos para ver hasta dónde estaba tomando agua la planta. Bueno, como un resumen, digamos, de lo que es la labranza del suelo previa a la siembra, ¿sí? Tendríamos que estar realizando un cincelado, y si no cada 4 o 5 años un subsolado, que va más allá de los 50 centímetros, sino que va casi a 1 metro. Después un surcado y llenado del perfil de suelo, se hace un surcado para ir ingresando agua al suelo, que más o menos los surcos tienen unos 30 centímetros de profundidad, de 30 y 40 puede ser. Retoque de niveles después del riego, ¿sí? Eso nos marca dónde puede haber anegamientos,
y es muy importante que no estén esos anegamientos, o sea, porque después son sinónimos de enfermedades. Una vez que se hizo el retoque de niveles, se pasa a una rastra de disco, y que son dos rastreadas, una en el sentido que van a ir los surcos y la otra en forma transversal. Una vez que está rastreado en forma transversal, se hace el formado de las camas de siembra, ¿sí? De 0,25 a 30 centímetros de profundidad. Y la fertilización es en banda bajo la línea de siembra, es decir, que a medida que se van formando las camas de siembra, el fertilizador, digamos, va desparramando el fertilizante y queda tapado más o menos a 25 centímetros de profundidad. Esto hace que, como les decía antes, como la planta emite, lo primero que emite es una raíz profunda, apenas emite el sistema radicular, encuentra el fertilizante. Las plantas de zapallo son muy exigentes en fósforo, ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, acá está un ejemplo, eso sería un cincel, acá lo están pasando, son fotos de implementos simplemente. Acá hay un subsolador, que con esto estamos rompiendo el perfil hasta 1 metro de profundidad. Acá estaría lo que es el llenado, o sea, acá ya se dio el riego, y ahora lo que se está haciendo es un retoque de niveles, ¿sí? El agua, o sea, cuando damos el riego, el agua nos marca dónde hay bordos, digamos, y donde hay mucha pendiente. Entonces después el tractorista puede llegar a hacer un retoque de niveles con este tipo de pala común, digamos. Si quisiéramos tener una pendiente, un terreno mucho más nivelado, tendríamos que contratar una niveladora láser, pero bueno, en este caso el zapallo es un cultivo barato y hay que tratar de evitar los costos altos. Y la niveladora láser tiene un costo alto. Bueno, una vez que se hizo el retoque de niveles, lo que se hacen son las dos rastreadas. Una se va a hacer en el sentido que van a ir los surcos, y la última en el sentido perpendicular. Y después se forman los surcos. En este caso, lo que se hizo, primero se pasó por acá con un fertilizador, se depositó el fertilizante, y después se hizo la formación de la cama de siembra, de los surcos, ¿sí? Bueno, acá tenemos distintos tipos de fertilizadores, digamos, que se pueden incorporar adelante del arado que va formando la cama de siembra. Y bueno, acá hay otro tipo de fertilizador, que son distintos fertilizadores que, digamos, pueden adaptarse a distintos implementos. Una vez que tenemos los surcos formados, como vimos anteriormente, lo que se hace es dar un riego de marcación, ¿sí? Es un riego que nos va a proveer la humedad de campo para el momento de la siembra, y además nos va a marcar hasta dónde llega el perfil de la humedad. Desde donde llega el perfil de la humedad, 5 centímetros más hacia arriba, y con 5 centímetros de profundidad, es donde se van a depositar después las semillas. Si se hace manualmente, si se hace a máquina, las cosas cambian, pero normalmente la siembra del zapallo se hace manualmente. Bueno, esto es un resumen, simplemente.